Hola, esta noche vamos a caminar entre las sombras de una Roma que respira humo. Las antorchas chispean, los cascos metálicos reflejan destellos rojos y el aire huele a cuero quemado y miedo. No sabes exactamente por qué estás aquí, pero escuchas gritos, el crujido de madera ardiendo y un nombre que se repite entre los murmullos. Traed el libro. Nadie menciona cuál, pero todos parecen saberlo. En medio de la confusión, te das cuenta de algo. Roma no está quemando enemigos, sino palabras. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo y dejemos que la noche nos lleve poco a poco a nuestro viaje. Un chasquido te sobresalta. A tu alrededor, soldados lanzan pergaminos a una pira que crece frente al templo de Saturno. Las letras se retuercen, negras contra el resplandor. No es un incendio común. No hay saqueadores ni enemigos. Son los propios romanos destruyendo su memoria. Se dice que los textos son peligrosos, que hablan de libertad, de razón, de un universo sin dioses. Un anciano encadenado observa desde una carreta. Su túnica está manchada de tinta. En su mirada hay más calma que miedo. Nadie lo toca, pero todos lo miran como si fuera un espectro. Él escribió el libro, murmura alguien. No lo dicen en voz alta, como si pronunciar su nombre pudiera invocarlo. Los soldados cumplen su tarea con una precisión casi religiosa. Uno de ellos levanta un pergamino antes de arrojarlo al fuego y durante un instante lees las palabras «La verdad no teme al fuego». Una chispa se eleva y parece suspenderse en el aire antes de desaparecer. Roma había aprendido a conquistar el mundo, pero no sabía cómo conquistar las ideas. Y esa noche lo intenta, con fuego y miedo. El calor se vuelve insoportable. Te apartas, pero los rostros alrededor no lo hacen. Algunos observan con deleite, otros con resignación. Entre ellos hay senadores, sacerdotes, escribas, cada uno con su propia justificación. Unos dicen que el texto es herejía, otros que amenaza la paz del imperio, y otros simplemente temen lo desconocido. Historiadores aún discuten si aquella quema fue real o simbólica. Algunos creen que solo se destruyeron copias, otros que el libro nunca existió fuera de los rumores, pero la escena se siente demasiado tangible, demasiado humana. Las civilizaciones tienden a quemar lo que no pueden entender. Mientras la pira crece, el anciano encadenado susurra algo. Te acercas. No sabes cómo, pero puedes escucharlo por encima del rugido del fuego. Dice, las ideas viajan más rápido que las llamas. Luego sonríe, con esa serenidad que solo tienen los que ya no esperan salvarse. Una ráfaga de viento dispersa las cenizas y por un instante te parece que flotan formando letras. Como si el libro se negara a morir del todo. Intentas leer, pero los trazos se deshacen. En el fondo, sabes que Roma podrá borrar los cuerpos, pero no el pensamiento. Sin embargo, los romanos no lo saben todavía. Creen que esta noche termina la historia. No imaginan que en realidad acaba de comenzar otra, la del libro que no quiso morir. Caminas entre los restos humeantes. El mármol brilla, manchado de hollín. Te llega el olor dulce y pegajoso del pergamino quemado, una mezcla de grasa animal y tinta negra, y sientes un nudo en la garganta. Es el olor del conocimiento cuando muere. Un joven aprendiz recoge un trozo ennegrecido de cuero. Nadie lo ve.
Lo guarda bajo su túnica. No sabe leerlo, pero siente que debe conservarlo. Ese pequeño acto de desobediencia será el principio de una leyenda que cruzará siglos. Mientras la luna asciende, Roma duerme convencida de haber purificado su espíritu. Tú, en cambio, sabes que solo ha encendido una chispa que no se apagará jamás. Y allí, en ese resplandor tenue sobre el foro, algo dentro de ti también despierta, una sospecha, una curiosidad, un eco que susurra que ningún fuego puede borrar lo que se niega a ser olvidado. El humo aún flota sobre la ciudad cuando el amanecer tiñe los techos de terracota con un resplandor rojizo. Caminas entre columnas ennegrecidas, esquivando restos de papiros calcinados que crujen bajo tus sandalias. Roma despierta y el aire huele a humo, cera derretida y silencio culpable. Los perros ladran a lo lejos, los templos siguen cerrados. Solo los cuervos parecen indiferentes. Sigues un murmullo. En una esquina, dos escribas hablan en voz baja, cubiertos con túnicas manchadas de hollín. Uno sostiene un rollo oculto entre los pliegues. Era de Lucio Barro, dice, el filósofo. El otro niega con la cabeza. No digas su nombre, los muros escuchan. Lucio Barro. Ese nombre te queda grabado. No figura en los registros, ni en los mármoles del Senado. Es como si alguien hubiera borrado su existencia con la misma minuciosidad con la que se borra una inscripción. Pero hay quienes todavía recuerdan sus ideas. Un libro que prometía liberar a los hombres del miedo, que decía que los dioses eran metáforas del poder y que la virtud solo nace del pensamiento libre. Roma podía tolerar poetas insolentes o esclavos rebeldes, pero no filósofos que enseñaran a pensar sin permiso. Te adentras en una callejuela que huele a pan recién horneado. Los tenderos abren sus puestos, ajenos al incendio de la noche anterior. Así funciona el imperio. La vida sigue, aunque la verdad se derrita a un par de calles. Te cruzas con un niño que lleva una cesta de frutas. Silba sin saber que ha nacido en una ciudad que acaba de quemar su propia voz. En una fuente, una anciana murmura oraciones a Minerva. Tiene los dedos manchados de tinta. Le preguntas si conoció a Barro. Te mira con ojos cansados. «Conocía su sombra», responde. Él enseñaba que la mente es más peligrosa que cualquier espada. Por eso Roma la teme más. La sigues hasta un pequeño taller de escritura. Dentro, decenas de tablillas enceradas reposan sobre las mesas. Algunas tienen fragmentos de texto medio raspados. Una frase apenas visible dice: «Lo eterno no necesita templos». Otra: «Pensar es mirar sin amo». Sientes un escalofrío. Los historiadores todavía debaten si Barro existió o si fue una invención colectiva, una especie de símbolo de la censura romana. Algunos lo vinculan con Lucrecio, otros con Cicerón e incluso con autores estoicos exiliados. Pero lo cierto es que su nombre, verdadero o no, sirve para recordar un hecho. Roma tenía miedo de las palabras. Un golpe en la puerta. Los escribas se sobresaltan. Un grupo de soldados entra, revisando los rollos, buscan copias del libro prohibido. Tú finges ser un mensajero y logras salir sin levantar sospechas. En la calle, escuchas cómo los guardias destruyen las tablillas una por una. Caminas hacia el Tíber, tratando de respirar aire limpio. El río refleja la luz del sol como si nada hubiera pasado. Los pescadores cantan, los carros cruzan el puente. Roma sigue siendo magnífica, incluso en su contradicción. Una ciudad donde se puede construir una biblioteca más grande que cualquier templo y luego quemarla por miedo a lo que contiene. A lo lejos,
en el Aventino, el sonido de un martillo sobre metal marca el ritmo de la vida cotidiana. Es casi hipnótico. Piensas en cómo el conocimiento, igual que ese martillo, golpea y moldea la mente. Y cómo Roma teme el ruido que produce. Esa noche, mientras el fuego del día se convierte en un resplandor difuso sobre el horizonte, te sientas en una terraza. Un escriba que ha escapado de la redada se acerca. Trae un pequeño trozo de pergamino escondido en su cinturón. Lo desenrolla con cuidado. Apenas quedan unas líneas legibles. La verdad no necesita permiso. La censura es la fe de los cobardes. Te mira con una sonrisa triste. Si la destruyen otra vez, dice, la volveremos a escribir. Las palabras siempre encuentran otro cuerpo. Historiadores aún discuten si esas frases pertenecen al supuesto libro de barro o si fueron añadidas siglos después. Pero no importa. Lo que importa es que alguien las creyó lo suficiente como para arriesgar su vida por copiarlas. Mientras el sol se oculta detrás del Palatino, entiendes que este no es solo el relato de un libro perdido. Es la historia de cada idea que Roma intentó borrar. Y no pudo. Despiertas antes del alba. El aire de Roma todavía huele a humo y piedra caliente. La ciudad duerme, pero tú no. Hay una tensión invisible, como si las paredes mismas guardaran un secreto. Hoy vas a entrar donde el conocimiento se esconde, no donde se enseña. Las bibliotecas bajo llave. Cruzas el foro mientras los primeros rayos iluminan las estatuas de mármol. Los templos resplandecen, pero tú sigues hacia una calle más silenciosa, donde las columnas están cubiertas de polvo y los muros no tienen inscripciones. Allí se levanta una puerta de bronce, sin nombre ni guardia visible. Golpeas 3 veces y un ojo cansado se asoma por una rendija. Una voz susurra: ¿qué buscas? Las palabras que Roma teme. El cerrojo gira, la puerta se abre. El interior es una caverna de piedra iluminada por lámparas de aceite. Filas de estantes se pierden en la penumbra. Huele a papiro envejecido y cera. El sonido más fuerte es el roce de una pluma sobre pergamino. Un hombre mayor, con túnica gris, te observa sin sorpresa. No todos los libros se leen, dice. Algunos solo se custodian. Te guía entre los estantes. En cada uno hay volúmenes con marcas, sellos de senadores, nombres de emperadores, etiquetas que dicen prohibido, retenido o peligroso para la fe. Reconoces títulos conocidos, tratados de astronomía, ensayos sobre anatomía, discursos políticos que nunca se pronunciaron, y entre ellos un hueco vacío. Ahí estaba, dice el hombre, tocando el aire como si el libro aún estuviera allí. ¿El de barro? Él asiente. Quemaron las copias públicas, pero había transcripciones privadas, hechas por los copistas del templo de Serapis. Algunas llegaron aquí, hasta que los cónsules ordenaron sellar esta biblioteca. Una lámpara parpadea. Las sombras parecen moverse, como si los libros respiraran. ¿Por qué tanto miedo a unas palabras?, preguntas. El viejo sonríe con tristeza. Porque las palabras no pueden ser crucificadas, hijo. Abre una caja pequeña. Dentro hay fragmentos, pedazos de pergamino, algunos ilegibles. En uno alcanzas a leer: el hombre que no duda es un esclavo satisfecho. El viejo continúa. Dicen que Varro escribió que el alma no pertenece a los dioses, sino a la memoria, que cuando recordamos, creamos eternidad. ¿Entiendes por qué Roma no podía permitirlo? Te quedas mirando los trozos, pensando en cómo algo tan pequeño puede asustar a un imperio entero.
Historiadores modernos aún discuten si existieron realmente estas bibliotecas prohibidas bajo Roma. Algunos arqueólogos afirman haber hallado cámaras selladas cerca del Palatino, con paredes ennegrecidas por fuego, pero sin pruebas concluyentes. Aún así, la idea persiste. Roma no solo coleccionaba el saber, también lo encerraba. Mientras observas, oyes pasos. El viejo sopla la lámpara y te empuja hacia una escalera lateral. Calla, son los censores del Senado. Han venido por los registros. Te escondes tras una cortina de lino. Los intrusos entran con el sonido metálico de las armaduras. Revisan las mesas, arrancan pergaminos, llenan sacos. Uno de ellos comenta con fastidio: ¿por qué tanto esfuerzo en destruir algo que nadie leerá? Otro responde: porque el silencio también se enseña. Esperas a que se marchen. El viejo respira hondo. Cuando el ruido desaparece, te entrega un pequeño cilindro de madera. Guárdalo. Si me descubren, esto debe sobrevivir. Lo abres. Dentro hay un fragmento minúsculo, apenas una línea, escrita con una tinta rojiza. El conocimiento no se destruye, se transforma. Sales antes del amanecer. Las calles vuelven a llenarse de vida. Panaderos, vendedores, sacerdotes. Nadie sospecha que en los sótanos de la ciudad se libra una guerra sin espadas, una guerra de ideas. Caminas hacia el Tíber, donde la luz del sol comienza a reflejarse sobre el agua. Miras el fragmento bajo el resplandor, y la tinta parece arder como si tuviera fuego propio. Lo envuelves con cuidado y lo guardas bajo tu túnica. Roma puede encadenar cuerpos, piensas, pero no la curiosidad. Te detienes un momento y miras hacia el horizonte. Los templos, las columnas, el foro, todo parece eterno. Pero sabes que lo que realmente sobrevivirá no está hecho de piedra, sino de palabras escondidas en los rincones oscuros del imperio. El fragmento que llevas escondido bajo la túnica pesa más que una espada. A cada paso, el corazón te late más fuerte, como si el pergamino tuviera pulso propio. Llegas a una casa discreta en el Transtíber, donde el aire huele a vino y resina. Allí vive un hombre al que llaman Tiberio el copista, un artesano que copia libros por encargo, pero también guarda secretos. Cuando entras, lo ves inclinado sobre una mesa iluminada por una lámpara de aceite. Sus dedos están manchados de tinta, su mirada afilada. «No toques la mesa», dice sin mirarte. Cada gota de tinta sabe más de Roma que los propios cónsules. Dejas el pequeño cilindro de madera sobre el escritorio. Tiberio lo abre con cautela, como si fuera veneno. La luz titubea sobre el texto y él lo lee en silencio. Luego sonríe. «Así que aún vive», susurra. Pensé que lo habían borrado para siempre. Abre un cofre de cedro. Dentro hay pedazos de pergaminos, trozos de piel, fragmentos cosidos con hilo dorado. Cada uno contiene una frase del mismo autor. Tiberio los llama las sombras de barro. «No tengo el libro completo», dice. «Solo ecos, copistas de Alejandría y Éfeso, guardaron líneas sueltas en otros textos. Algunos disfrazaron sus ideas como poemas». Te muestra un fragmento que dice: «El alma humana es una biblioteca. Cada pensamiento que intentas quemar deja su ceniza en otra página». Te quedas en silencio. Roma arde allá afuera, pero aquí dentro las palabras se multiplican como luciérnagas. Mientras observas, Tiberio mezcla pigmentos sobre una losa de mármol. Usa vino, hollín y un polvo rojo brillante. «Tinta de cinabrio», explica. «Es cara, pero eterna». Así la usaban los sacerdotes egipcios para escribir los nombres de los dioses.
Si Roma teme a las palabras, que tema también su color. Historiadores aún debaten si los escribas usaban verdaderamente cinabrio en copias clandestinas. Algunos sostienen que sí, como acto simbólico de resistencia. Lo cierto es que ese rojo parece brillar como si la historia misma respirara dentro de él. Tiberio comienza a copiar el fragmento con trazo lento y preciso. Te fijas en cómo la tinta se desliza, viva, sobre el pergamino. Cada letra, dice, es una rebelión. Roma cree que destruye libros, pero solo está editando su propio epitafio. Ríe suavemente y el sonido se mezcla con el crepitar de la lámpara. ¿Sabes?, añade, siempre me ha divertido que el Senado prohíba lo que no entiende. Si algún día intentan borrar el fuego, quizás inventen el agua santa. Te ríes también, a pesar del miedo. Pero Tiberio se vuelve serio. Escucha bien, te dice. Este libro no puede guardarse, tiene que moverse. Si se queda quieto, muere. Te entrega una copia recién escrita, enrollada y sellada con cera negra. Llévala al sur, a Ostia. Allí hay barcos que parten hacia Alejandría. Si uno llega, el pensamiento vive. Si ninguno, al menos lo habrás intentado. Te despides. Antes de irte, el copista añade una última línea con su pluma. Donde hay escritura, hay memoria. Y donde hay memoria, no hay muerte. Esa frase no está en el original, pero podría estarlo. Sales a la calle. La luna cuelga baja sobre el Tíber y la ciudad brilla con una calma engañosa. Escuchas risas en las tabernas, los pasos de un centurión, el llanto de un niño. Todo parece normal, excepto tú, que llevas en el pecho una chispa de herejía. Cruzas el puente. El agua refleja los templos como espejos invertidos. El mármol se ve líquido. Las estatuas parecen flotar. Te preguntas si el conocimiento también se refleja así. Si cada idea destruida genera otra en su reflejo, más tenue, pero imposible de borrar. Historiadores modernos llaman a esto la paradoja del olvido romano. Cuanto más intentaba Roma destruir las palabras, más las convertía en mito. Lo que el poder suprime, la curiosidad multiplica. A medida que avanzas, el sonido del agua te acompaña como una plegaria. Sabes que si te detienen, el castigo será severo. Pero también sabes que los libros nunca mueren de muerte natural. Llegas al puerto. Los barcos se mecen bajo la bruma. En uno de ellos, un comerciante egipcio te ofrece paso. Entregas la copia envuelta, sin explicar qué contiene. Él asiente, sin preguntar. Los mercaderes, igual que los filósofos, saben que hay cosas que viajan mejor en silencio. Cuando el barco parte, el viento abre momentáneamente el pergamino y ves la tinta roja brillar bajo la luna. Parece sangre, pero huele a esperanza. Roma duerme, ignorante. Tú observas el horizonte y piensas que el libro de barro ya ha dejado de ser solo un texto. Se ha convertido en un acto. El barco avanza lento sobre el mar Tirreno. La brisa trae olor a sal, resina y humo lejano. Desde la cubierta ves cómo Roma se desvanece en la niebla como si fuera un sueño que no quiere ser recordado. A tu lado, el comerciante egipcio observa el horizonte con expresión serena. Lleva colgado del cuello un pequeño amuleto de Anubis y cuando nota tu mirada, sonríe. No hay libro que no haya viajado, dice sin que le preguntes. Hasta los dioses necesitan ser copiados para sobrevivir. Sus palabras te parecen extrañas y familiares a la vez. Miras el paquete sellado que llevas oculto en el cinturón. Dentro, el fragmento del libro de barro parece latir, como si tuviera corazón. El comerciante nota tu inquietud y baja la voz. En Alejandría hay un lugar donde el fuego aún no ha ganado.
murmura. Una biblioteca que escucha en silencio. El mar se vuelve más oscuro. El cielo cambia a un gris metálico. A lo lejos se oye el retumbar de una tormenta. Los marineros atan cuerdas, aseguran los remos, murmuran plegarias a Neptuno. Tú, en cambio, rezas a las palabras. Durante la noche, las olas golpean el casco del barco con una fuerza hipnótica. Cada crujido suena como una sílaba. Cierras los ojos y piensas en lo que llevas contigo. No es solo tinta y piel. Es una idea, que la verdad no se quema, solo cambia de forma. La tormenta llega con un rugido. El cielo se parte en dos y la lluvia cae como si el mar quisiera devorarse a sí mismo. Un rayo ilumina la cubierta, revelando al comerciante intentando proteger las mercancías. Te unes a él, sujetando el cofre donde guardas el pergamino. El agua salada empapa la madera, pero el fuego que llevas dentro no se apaga. Historiadores aún discuten si las rutas comerciales entre Roma y Alejandría sirvieron también para transportar textos prohibidos. Algunos manuscritos encontrados en Egipto contienen trazos de latín mezclados con griego y copto, lo que sugiere un intercambio clandestino de saber. La tormenta amaina al amanecer. El mar queda cubierto de espuma, el aire frío, denso. El barco ha sobrevivido, pero parte de la carga no. Entre las cajas mojadas, una jarra de vino se rompe, tiñendo la cubierta de rojo. Por un momento, parece sangre. El comerciante, exhausto, te mira y dice: «Cada viaje tiene su sacrificio. Hasta los libros necesitan perder algo para llegar más lejos». Cuando por fin avistas la costa africana, el sol se levanta como una moneda de oro fundido. En el puerto de Alejandría, las torres y faros reflejan su luz sobre el mar. La ciudad huele a especias, incienso y papiro. Aquí todo parece más vivo, más rápido. Gente de todas partes del mundo discute, negocia, copia, traduce. Es una Babel de sabiduría. Cruzas la puerta del mercado y te diriges hacia el barrio del Bruchellón, donde se levanta la famosa biblioteca. Pero ya no es el esplendor de los tiempos de Ptolomeo. Una parte fue destruida hace años. Otra sobrevive bajo la protección de eruditos griegos y sacerdotes egipcios. Te anuncias ante un guardia que te mira con escepticismo. ¿Traes mercancía? «Traigo palabras», respondes. El guardia arquea una ceja, pero te deja pasar. Dentro, el aire es distinto, más fresco, perfumado de cera y polvo antiguo. Filas interminables de rollos se alinean en las paredes. Los escribas se mueven en silencio, como si fueran sombras. Una mujer, vestida con lino blanco, se acerca. Sus ojos oscuros parecen ver más allá del tiempo. «Te esperábamos», dice. No sabes si lo dice en serio o si es solo una forma de hablar, pero sientes que no miente. Te guía a una sala interior donde una lámpara arde sin llama. Allí, sobre una mesa, otros fragmentos como el tuyo descansan bajo paños de lino. Algunos están escritos en griego, otros en hebreo o en lenguas que no reconoces. Dejas tu pergamino sobre la mesa. La mujer lo desenrolla con cuidado, lee la línea. El conocimiento no se destruye, se transforma. Sonríe. Una verdad demasiado peligrosa para los hombres que aman el control. Dice, saca un punzón de hueso y empieza a trazar letras sobre una lámina de cera. Aquí nada se borra, todo se traduce, todo renace. Afuera, el mar golpea suavemente contra el puerto. El ruido es constante, como un recordatorio de que el mundo no se detiene. Piensas en Tiberio, en el anciano encadenado, en el fuego de Roma, y entiendes que el libro que Roma quiso borrar no es solo un objeto, sino una corriente,
una que fluye a través de los siglos, escondida en manos, mentes y corazones que no saben guardar silencio. La mujer levanta la vista. ¿Sabes cómo llamamos a los textos que Roma prohíbe? ¿Cómo? Semillas. Y en ese instante, sientes que el pergamino que llevas ha germinado. Te quedas largo rato en aquella sala silenciosa, observando cómo la mujer de lino blanco transcribe con delicadeza las palabras de barro sobre una tablilla encerada. Cada trazo parece una plegaria. A su alrededor, otros escribas trabajan con idéntica calma, como si copiar fuera un acto sagrado. El sonido de las plumas sobre el pergamino recuerda al murmullo de las olas afuera, constante, paciente, eterno. Ella te mira de reojo. No todos los que copian comprenden lo que preservan, dice. Pero basta con que uno entienda. Le preguntas si no teme las represalias. Alejandría, al fin y al cabo, vive bajo la sombra de Roma. Ella sonríe sin levantar la vista. Roma puede quemar lo que ve, pero no lo que sueña. A medida que pasa el tiempo, aprendes cómo funciona esa biblioteca secreta dentro de la biblioteca pública. Es un laberinto de conocimientos prohibidos, un eco del pasado. Algunos rollos provienen de templos egipcios, otros de escuelas griegas ya desaparecidas. Se mezclan los mitos con las fórmulas, la astronomía con la poesía. Es un caos ordenado, una rebelión en forma de archivo. Un anciano con barba canosa se te acerca. Sus ojos parecen haber leído demasiadas cosas que nadie debería leer. ¿Eres el portador del texto de barro? Asientes. He oído hablar de ti, dice. O mejor dicho, de los que vinieron antes que tú. Siempre hay alguien que carga con ese libro, siglo tras siglo. Abre un cofre pequeño y dentro ves fragmentos parecidos al tuyo, con distintas caligrafías. Algunas letras son griegas, otras coptas, otras parecen garabatos. Cada generación añade o borra algo, explica. Ya no sabemos cuál fue el original. Tal vez eso lo hace inmortal. Historiadores aún discuten si los textos atribuidos a Varro pudieron haberse mezclado con otros escritos helenísticos durante el período romano tardío. Algunos aseguran que el pensamiento de Varro influenció a filósofos neoplatónicos. Otros lo niegan. Pero es innegable que muchas ideas de ese supuesto libro resurgen siglos después, disfrazadas en nuevas palabras. ¿Y qué decía exactamente?, preguntas. El anciano acaricia un trozo de pergamino casi ilegible. Decía que el conocimiento no pertenece a los dioses ni a los reyes, sino a la duda, que pensar es un acto de amor y desobediencia a la vez. Guarda silencio, y el fuego de las lámparas baila sobre su rostro. Por eso Roma lo odió tanto, porque no prometía fe, sino libertad. El viento del mar entra por una rendija y agita los pergaminos. La llama titubea. En ese instante escuchas pasos fuera, golpes, voces. La mujer de lino blanco se levanta rápidamente. ¡Los censores! El anciano apaga la lámpara con la mano desnuda y te susurra: «Corre, llévate esto». Te entrega una tablilla encerada envuelta en tela. Apenas tienes tiempo de esconderla antes de que la puerta se abra de golpe. Varios hombres con túnicas oscuras irrumpen en la sala. Llevan insignias del imperio y una lista con nombres. Gritan órdenes, revisan los estantes, arrancan rollos. La mujer de blanco mantiene la compostura. «No hay nada prohibido aquí», dice con voz serena. Pero uno de los censores, con sonrisa cruel, toma un rollo al azar y lo arroja al fuego. El olor a pergamino quemado llena el aire. El anciano la mira y en ese instante comprendes que han pasado por esto antes, muchas veces.
Consigues salir por una puerta lateral, cruzando pasillos estrechos que huelen a sal y humo. La tablilla late bajo tu brazo como si tuviera vida. Corres hasta la parte trasera del edificio y emergen ante ti los muros del puerto, cubiertos de algas y conchas. Te detienes, respirando con dificultad. Desde allí ves cómo la biblioteca comienza a llenarse de humo. No todo arde. Algunas sombras siempre sobreviven. Pero duele ver las llamas lamiendo los muros de un lugar que parecía eterno. Así empieza el olvido, piensas. Pero luego te corriges. Así empieza la memoria. Un pescador te ve salir y te ofrece refugio en su cabaña. En la penumbra, bajo el sonido del mar, abres la tablilla. Las letras, grabadas en la cera, brillan apenas. Lees con dificultad. El universo no tiene centro. La mente lo inventa. Te quedas inmóvil. Esa idea, tan simple, podría incendiar un imperio. Historiadores siguen debatiendo si Barro anticipó concepciones del cosmos parecidas a las de los griegos atomistas. Si es cierto, su libro habría sido uno de los primeros en sugerir que la Tierra no es el centro del universo. Cierras la tablilla. Afuera, las llamas comienzan a extinguirse bajo la lluvia. Te recuestas, agotado, mientras el pescador duerme. El sonido del mar se confunde con tu respiración. Piensas en la mujer de blanco, en el anciano, en los rollos consumidos. Y entiendes, con una claridad casi dolorosa, que Roma no destruye por odio, destruye por miedo. Despiertas al amanecer con el sonido de las gaviotas sobre el puerto. La tormenta ha dejado el aire limpio, pero en el horizonte aún se eleva una delgada columna de humo. La biblioteca, herida pero no vencida. El pescador te ofrece un cuenco de agua y un trozo de pan sin hacer preguntas. Le agradeces con un gesto y guardas la tablilla dentro de una bolsa de lino. El mar ruge suave, como si murmurara su propio conjuro contra el olvido. Mientras caminas por la costa, ves huellas recientes sobre la arena, pequeñas, ordenadas, rítmicas. No son de animales ni de soldados. Te agachas. Son de sandalias finas, de los escribas que huyeron antes del fuego. Sigues el rastro hasta encontrar una choza semiderruida, donde un grupo de hombres y mujeres trabajan en silencio. No copian libros ya, sino canciones. Uno de ellos, joven, de barba incipiente, entona un verso en voz baja. Las palabras no mueren si alguien las canta. Te acercas, curioso. Sobre la mesa hay pedazos de papiro manchados con tinta y vino. Un anciano, con una pluma torcida detrás de la oreja, sonríe al verte. «Somos los últimos copistas de Alejandría», dice. Cuando los romanos llegan con fuego, nosotros respondemos con ritmo. Te explican que están convirtiendo fragmentos del libro de barro en cánticos, disfrazando las ideas prohibidas en versos religiosos. Así, los soldados no las reconocerán. Es más fácil esconder un pensamiento en una melodía que en una biblioteca, dice el joven. Escuchas uno de los cánticos. Las voces se entrelazan, graves y suaves, en un tono hipnótico. La letra parece un himno a los dioses, pero entre las líneas se adivinan otras verdades. No hay templo más alto que la mente. No hay oración más pura que pensar. Sientes un estremecimiento. En ese momento entiendes que el libro está mutando, convirtiéndose en música, en plegaria, en algo que nadie podrá censurar. Historiadores todavía discuten si los cánticos gnósticos del siglo II derivaron de textos filosóficos perseguidos en tiempos de Roma. Algunos hallazgos en Nag Hammadi parecen confirmarlo.
fragmentos de himnos con estructuras poéticas idénticas a las del pensamiento romano tardío. Quizás, entre esas líneas, latía el corazón de barro. La tarde cae lentamente sobre la costa. Los copistas apagan las lámparas, enrollan sus fragmentos y los guardan dentro de ánforas selladas con cera. Luego los entierran en la arena, cerca de un viejo olivo. El mar los cuidará, dice el anciano. Uno de ellos te ofrece una pequeña tablilla. En ella, grabadas con fuego, hay solo 3 palabras. Recordar es resistir. Las sujetas con fuerza. El anciano te mira con gravedad. Tú que vienes de Roma, llévalo donde la palabra siga viva. No dejes que el miedo se herede. Esa noche, mientras duermes en la playa, sueñas con una Roma distinta. No la de mármol y soldados, sino una hecha de voces, susurros y tinta. Ves el Tíber iluminado por antorchas, pero esta vez no arde nada. Las palabras flotan sobre el agua como luciérnagas doradas. Te despiertas con el corazón acelerado. El amanecer pinta el cielo de cobre y azul. Tomas la tablilla y miras el mar. Cada ola parece una página que se abre y se cierra. Entiendes que las ideas no solo se esconden, también se transforman. Piensas en los monjes que, siglos más tarde, encontrarán esas ánforas, copiarán los cánticos sin comprenderlos del todo, y así el libro seguirá viajando disfrazado de fe. El joven copista se te acerca antes de que partas. ¿Sabes?, dice, Roma cree que solo se enseña en templos, pero nosotros enseñamos en la voz, y la voz viaja más lejos que los barcos. Le estrechas la mano. En su palma queda una mancha de tinta negra que parece un pequeño mapa. No lo limpias. La tinta es un símbolo, una promesa. Mientras caminas de nuevo hacia el puerto, el viento trae ecos de los cánticos. No los entiendes del todo, pero reconoces la cadencia. Es la misma que escuchaste en las bibliotecas secretas de Roma, en las llamas, en las sombras. La melodía se repite infinita, como si el universo respirara a su compás. Y ahí, entre el rumor del mar y el canto de los copistas, comprendes que el libro que Roma quiso borrar ya no pertenece a un solo autor. Es una sinfonía colectiva, un coro anónimo que se rehúsa a callar. Sigues la costa como si siguieras un rastro de humo que el mar no consigue borrar. Te mueves con paso lento, midiendo la arena con las sandalias, esa cadencia soñolienta que te deja oír el latido de las olas y por debajo otro latido más fino, el de las palabras que viajan. Detrás quedó la choza de los copistas cantores. Delante, un sendero de puertos, ermitas y mercados, donde lo sagrado y lo clandestino cambian de manos como una moneda gastada. Te dijeron que las copias disfrazadas de plegaria iban hacia el desierto, a conventículos de monjes errantes que solo conocen 2 direcciones, el silencio y el amanecer. Caminas hasta Cánopo, donde el aire huele a sal y resina fresca. En el muelle, un mercader enrolla tiras de papiro como quien lía hojas de vid. Te acercas y él bromea. Aquí vendemos pescado, lámparas y, con suerte, pensamientos que no hacen ruido. Te guiña un ojo y por un segundo no sabes si acaba de describir una mercancía o una filosofía de vida. Te enseña una cesta. Bajo una capa de hojas de palma, un par de tablillas enceradas descansan como peces que fingen estar dormidos. En una reconoces un verso candado. No hay templo más alto que la mente. Le ofreces una moneda. Él te da, además, una sonrisa de bonificación, de esas que vienen sin impuestos. Dejas el puerto,
Tomas la senda del interior y el sol gira su moneda de fuego sobre tu cabeza. Más al sur, los oasis del Bajo Egipto te reciben con sombra de palmeras y el zumbido grave de los insectos. Allí escuchas a viajeros contar cómo los textos van en salmos, no en líneas, en alforjas que crujen entre el cuero y el polvo. Uno, de barba rojiza, confiesa que copia los fragmentos en la parte interior de sus cinturones. Mientras no engorde, caben más versos. Ríe, dándose una palmada en la barriga. Es el chiste más práctico que le oirás a un contrabandista de ideas. Al atardecer, el desierto abre su boca azul. Sigues una hilera de huellas hacia el oeste, donde el viento peina las dunas como si fueran pergaminos gigantes. Tu guía improvisado señala una loma baja. Allí guardan cosas de papel que el sol no debe leer. Te acercas y medio enterrada emerge una ánfora de barro sellada con cera. Dentro no hay vino, sino tiras de papiro con sílabas como astillas de luz. Los trozos llevan manchas de aceite y sal y alguno huele a comino. Te ríes por lo bajo. Si alguien pregunta, puedes jurar que vienes de un banquete, no de una biblioteca. Un dato se cuela, sobrio y contundente, como para recordarte que la historia también se redacta con números. Los monjes del desierto, los llamados padres del desierto, empezaron a retirarse a las arenas de Egipto desde el siglo III, organizando comunidades que con el tiempo copiaron y transmitieron textos en sus kelia, celdas y lauras, pequeños asentamientos. Ese mundo de silencio y caligrafía lenta será, durante siglos, la mejor caja fuerte para los papeles que los imperios consideran inflamables. Te detienes bajo una roca que da sombra. La noche desciende como una manta de lana. Enciendes una lámpara de aceite que cabe en la mano, pequeña, obstinada, exactamente como una idea testaruda, y abres una cinta de papiro. Un canto reformulado dice: pensar es obedecer al misterio antes que al miedo. Lo repites una vez y otra hasta que se vuelve respiración. No sabes si estás rezando o estudiando. Probablemente ambas cosas. A la mañana siguiente, cruzas con una caravana de camellos que avanzan al ritmo de un tambor sordo. En el lomo de uno, un saco hinchado de cartón vegetal. El camellero te confiesa, medio orgulloso, medio asustado: esto ayer fue máscara de difunto. Y caes en la cuenta de un detalle curioso. En Egipto, el cartonnage de las momias, capas de lino y papiro pegados, a veces se fabricaba con documentos viejos. Siglos más tarde, algunos serán despegados y leeremos cartas, cuentas, poemas ocultos bajo pintura dorada. Si la ironía tuviera aroma, aquí olería a resina. El libro que Roma quiso borrar podría sobrevivir, literalmente, bajo una máscara funeraria. Nada como la posteridad con sentido del humor. A mediodía, alcanzas la franja de monasterios que puntean el desierto como islas. Pequeñas iglesias con muros encalados, patios de polvo, pozos con cubos de madera. Un monje de túnica tosca te ofrece agua y pan. Nunca te pregunta quién eres. Solo pregunta si traes cansancio. ¿Te sobra?, respondes. En el claustro ves a dos hermanos raspar con cuidado un pergamino. Borran letras antiguas para escribir nuevas. Un palimpsesto que añade presente sobre pasado. El hermano mayor sonríe. Aquí hasta el silencio es reciclado. Y tú piensas que la página también. Un hecho muy real. Los palimpsestos, pergaminos raspados para reescribir, son una de las grandes fuentes de textos perdidos, revelados hoy con luz rasante y técnicas modernas. El prior te conduce a una celda donde se guarda una caja baja de madera. Dentro,
un haz de hojas finas, mezcladas con oraciones y listas de aceite para lámparas. Entre ellas, una línea que te hace cosquillas en la nuca. No creas por mandato, cree por evidencia. El prior la tapa enseguida. Demasiado directa para nuestros tiempos, murmura sin enojo. Por eso la cubrimos con música. Te enseña el antifonario, y en la notación de neumas, escondida en los giros de una cadencia, reaparece la frase transformada en cadencia, la idea convertida en curva sonora. Si un censor busca letras, encontrará notas. Si busca el nombre de un autor, encontrará un Kyrie. Si busca conocer, tendrá que aprender a escuchar. Te quedas una semana ayudando a moler tinta. La receta aquí es más humilde que el cinabrio de Tiberio. Hollín de lámpara, agua, un toque de goma arábiga y, detalle encantador, una pizca de miel para que la palabra corra mejor. Bromea el hermano boticario. Y para que las hormigas se vuelvan lectoras, respondes dejando caer el chiste suave como se deja caer una pluma. Los monjes ríen sin ruido, ese arte que solo dominan ellos y los gatos. Cuando el viento ruge por las tardes, cierran las contraventanas y la luz cae rasante sobre los pupitres, copias con cuidado el verso que ya te acompaña desde la costa. Recordar es resistir. Lo haces en latín, luego en griego, luego, por puro capricho, en copto, con letras que parecen pequeños remos. Te invade una paz atenta, esa que solo visita a quien repite lo mismo muchas veces hasta que lo comprende con el cuerpo. Una noche, el prior te confía una discusión que flota desde hace años entre eruditos visitantes. Los historiadores aún discuten si los códices de Nag Hammadi, hallados en el siglo XX, fueron enterrados por monjes para ocultarlos de purgas doctrinales o si fueron deshechos de una biblioteca privada. No somos arqueólogos, dice con una inclinación de hombros, pero te aseguro que a veces uno entierra para olvidar y otras para que el futuro recuerde. Ese matiz te parece la definición más honesta de la memoria. Antes de partir, el hermano bibliotecario te entrega un pequeño cuadernillo cosido con fibra de palmera. No lleva título. En la primera página, una frase que nunca habías visto. El centro del mundo es el sitio donde dudas. Cierras los ojos, inspirando despacio, como quien huele pan recién hecho. El bibliotecario asiente, cómplice. No temas si te lo quitan, dice. Haz como el desierto, guarda la forma del viento. Sales al amanecer. Las montañas del este se encienden en rosa, y las sombras de los muros de adobe se alargan como notas graves. Miras atrás. En cada patio, una lámpara. En cada lámpara, un aliento. En cada aliento, una sílaba. Entiendes que la ruta de las cenizas no es un camino de derrota, sino de germinación. Las palabras ardidas se vuelven humo. El humo se vuelve canción. La canción, memoria. La memoria, tinta nueva. Roma encendió el fuego. Los monjes aprendieron a respirar. El desierto te devuelve a la senda con esa calma que parece consejo. Guardas el cuadernillo y por puro presentimiento repites en voz baja el verso disfrazado de plegaria que ya es tu amuleto. No hay templo más alto que la mente. El eco se pierde entre las dunas, o quizás se queda contigo, pegado a la piel como el polvo fino. Y sigues, sin prisa, dejando que el sol te escriba encima su pequeña crónica de luz. Lo sabes, donde haya una boca que cante, una mano que copie, o una duda bien plantada, el libro que Roma quiso borrar seguirá viajando, cambiando de forma como el agua, encontrando fisuras, habitando bolsillos, cinturones, máscaras, márgenes, palimpsestos y silencios. Si a los poderosos les consuela pensar que lo quemaron, que duerman tranquilos.
Nosotros, mientras tanto, encendemos otra lámpara. El camino hacia el interior del desierto te enseña que el silencio también tiene textura. Es un tejido grueso, casi visible, que se adhiere a la piel y al pensamiento. Durante días, viajas entre dunas que parecen olas congeladas, con el viento marcando surcos sobre tu túnica. Sigues las huellas de los monjes nómadas, los llamados guardianes del silencio. Dicen que vagan por las arenas para custodiar no reliquias, sino palabras, frases escondidas en los pliegues de los salmos, ideas que solo sobreviven cuando se repiten en voz baja, como si fueran respiraciones. Al caer la tarde, llegas a un conjunto de cuevas excavadas en la roca. Desde fuera, parecen simples refugios, pero dentro palpita una vida austera. Monjes con túnicas de lino raído copian textos en trozos de cuero, a veces con tinta, otras con carbón o incluso con sangre de cabra. Uno de ellos, de barba gris, te mira sin sorpresa. Los hombres escriben con lo que tienen, dice, y nosotros tenemos silencio. Te sientas junto a él. En su mesa hay un fragmento con letras apenas visibles. Lo gira hacia ti. Lo que Roma llama herejía, el tiempo lo llamará pregunta. La frase te estremece. El monje sonríe al ver tu reacción. No es mía, la encontramos grabada en una piedra, cerca de un pozo. Quizás la escribió alguien que huía de algo, o que había comprendido demasiado. Te enseña otro rollo, cubierto de polvo. Es un comentario al texto de barro, o eso dicen. En sus márgenes hay anotaciones en distintas caligrafías, fruto de siglos de manos diferentes. Entre las líneas, una palabra se repite: veritas. ¿La verdad?, preguntas. No, responde el monje. Veritas aquí no significa certeza, significa dirección. No es lo que se alcanza, sino hacia dónde se camina. Historiadores aún discuten si los llamados monjes del silencio existieron realmente o si fueron una invención literaria del siglo IV, una metáfora de los eremitas egipcios. Pero incluso si nunca existieron, su idea es demasiado bella para descartarla. Comunidades que juraban no poseer libros, solo memorias compartidas. El monje te invita a cenar. La comida es sencilla: pan, dátiles y agua del pozo. No hay conversaciones, solo miradas y gestos. Comprendes que su fe consiste en escuchar. Cuando terminan, apagan las lámparas y encienden una sola vela en el centro de la sala. Cada uno, a su turno, pronuncia una frase. Algunas parecen rezos, otras pensamientos. Todas terminan con la misma palabra: silencium. Cuando te toca hablar, repites lo que aprendiste en Alejandría. El conocimiento no se destruye, se transforma. Los monjes asienten, la vela parpadea y el humo forma una espiral sobre el aire inmóvil. Esa noche duermes en una celda tallada en la piedra. El techo es tan bajo que puedes tocarlo con la mano. En la pared, alguien grabó hace siglos un pequeño dibujo, una antorcha y, debajo, un ojo. Quizás el símbolo de los copistas que se negaban a cegar. Te despierta el canto del viento colándose por las grietas. Afuera, el amanecer tiñe las dunas de rosa pálido. Los monjes ya están en fila, recitando sus frases. Uno de ellos sostiene un pequeño cuenco de arcilla lleno de arena. Lo levanta y deja caer un puñado al suelo, murmurando: así fluye la palabra. Más tarde, el prior te muestra el corazón del monasterio, una cámara donde guardan sus semillas, como las llaman. No son libros, sino tablillas de madera y trozos de hueso tallado. En cada uno hay una sola línea, a veces una palabra. No hay nombres, ni fechas, ni títulos. Las ideas son como el agua, dice el prior.
Si las encierras, se pudren. Encuentras una tablilla que dice, no hay fe más pura que la duda. La sostienes un momento. El prior sonríe. No sabemos quién la escribió. Tal vez fue un pagano, tal vez un santo. A veces la frontera es solo un capricho del miedo. Te pide ayuda para enterrar algunas de las tablillas más viejas. Las colocáis dentro de urnas de barro. Las cubrís de arena. ¿Por qué enterrarlas? Preguntas. Porque el desierto recuerda mejor que los hombres. Responde. Mientras trabajáis, piensas en los siglos que vendrán. Imaginás a arqueólogos, bibliotecarios, soñadores desenterrando esos fragmentos. Algunos creerán haber descubierto un evangelio perdido, otros una herejía. Todos, sin saberlo, habrán leído una parte del libro que Roma quiso borrar. Historiadores modernos llaman a esto la ruta de las cenizas, el recorrido invisible que siguieron los textos prohibidos desde Roma hasta los desiertos del Oriente. Algunos sobrevivieron escondidos bajo plegarias, otros en márgenes de libros santos. El fuego se volvió arena y la arena tinta. Antes de irte, el prior te entrega una pequeña lámpara de barro. Cuando vuelvas al mundo, dice, no la enciendas con aceite, enciéndela con memoria. Sales de la cueva con el sol alto, las sombras son cortas, el viento seco, pero dentro de ti algo arde con suavidad. Una certeza serena de que las ideas no se salvan del fuego huyendo, sino repitiéndose hasta que el fuego se cansa. Al mirar atrás, ves a los monjes seguir su rutina, diminutos en el horizonte. Sus túnicas se confunden con la arena. Piensas que tal vez ese sea el destino de todo sabio, volverse invisible para que las palabras sigan existiendo. Cuando abandonas las cuevas del silencio, el sol ya se ha vuelto despiadado. El aire ondula, haciendo que el horizonte parezca líquido. Llevas la pequeña lámpara que te dieron los monjes envuelta en lino, colgando del cinto. No emite luz, pero su peso te acompaña como un corazón ajeno. Te diriges hacia el norte, siguiendo las rutas de las caravanas que conectan el desierto con el Mediterráneo. Tu propósito es claro, encontrar a alguien que pueda copiar lo que recuerdas antes de que los años te roben la memoria. Durante el camino, te cruzas con viajeros que cargan más silencio que mercancía. Un anciano mercader de incienso, un grupo de peregrinos que dicen buscar la voz de los antiguos, y un joven con una flauta rota que asegura haber escuchado música en una biblioteca en ruinas. Cada uno tiene una historia que huele a polvo y milagro. Uno de ellos te cuenta que en Bizancio hay eruditos que pagan por fragmentos de libros viejos, incluso si están incompletos. Allí no se destruyen los textos, dice el mercader. Se los reescribe hasta que olvidan quién los escribió. Esa frase te persigue durante días. El viaje hacia Bizancio es largo. Pasas por aldeas que viven entre ruinas romanas, donde los niños juegan entre columnas caídas sin saber que están pisando historia. En una taberna junto al río Nilo, escuchas a dos soldados discutir sobre filosofía. Uno asegura que el alma pesa lo mismo que una pluma. El otro, que no pesa nada, porque no puede tocarse. Ríes por dentro. Si Varro aún viviera, los invitaría a escribir un tratado sobre eso. El barco hacia Bizancio zarpa en una noche sin luna. El mar está en calma, como si descansara después de siglos de tormentas. Te apoyas en la baranda, mirando las estrellas reflejadas en el agua. Piensas en todas las manos que copiaron las mismas frases antes que tú. Esclavos, monjes, poetas, falsificadores, todos distintos, pero unidos por una misma convicción, que la verdad
por pequeña que sea, merece sobrevivir. Durante la travesía, un marinero de origen griego te enseña una oración curiosa. Mi abuela la recitaba antes de dormir. Dice, nadie sabe qué significa, pero suena antiguo. Te la repite, el libro que duerme, sueña con quién lo leerá. Sientes un escalofrío. Quizás no es una oración, sino un eco. Quizás el libro de barro sigue soñando a través de las bocas que lo recuerdan sin saberlo. Al llegar a Bizancio, la ciudad te deslumbra. Cúpulas doradas, calles empedradas, mercados que huelen a miel y cuero. Aquí el aire parece más denso, cargado de fe y argumentos. Te asombra ver a filósofos discutir en las plazas como si fueran actores de una obra interminable. En una calle cercana al foro de Constantino, encuentras una pequeña tienda con el letrero Scriba et Librarius. Dentro, un hombre de barba cuidada te recibe con gesto amable. Habla un latín salpicado de griego. ¿Qué buscas, viajero? Palabras, respondes. Sonríe. Entonces, has venido al lugar correcto. Aquí vendemos incluso las que ya no existen. Le cuentas lo que llevas, fragmentos, recuerdos, líneas memorizadas. Te escucha con atención y cuando mencionas el nombre de Barro, levanta una ceja. Ese nombre aún hace temblar a algunos obispos, dice en voz baja. Pero nosotros no tememos a los fantasmas, solo a los errores de ortografía. Le muestras el cuadernillo de los monjes. El escriba lo abre. Examina las letras. Copto, latín y algo de griego vulgar. ¡Fascinante! ¿Sabes lo que tienes aquí? No, una semilla, responde. Y Bizancio adora sembrar. Historiadores aún discuten si en el siglo VI existieron círculos bizantinos que recopilaron textos heréticos o filosóficos para purificarlos mediante reescrituras. Muchos fragmentos perdidos reaparecieron con modificaciones cristianas, las mismas ideas, pero con nombres nuevos. El escriba te conduce a una sala posterior. Allí, varios aprendices trabajan en silencio bajo la luz de lámparas colgantes. Copian manuscritos con precisión casi matemática. El escriba se inclina sobre uno de ellos. Este te copiaba salmos hasta hace un mes, dice. Ahora transcribe lo tuyo. Lo miras sorprendido. ¿Cómo puedes copiar algo que no entiendes? Porque no hace falta entender para preservar. Responde con serenidad. Solo hace falta creer que merece ser recordado. Pasa la noche. El sonido de las plumas contra el pergamino es constante, como la lluvia sobre el techo. Cada letra nueva parece una chispa. En un rincón ves una lámpara de barro igual a la que los monjes te dieron. Quizás viajaron por las mismas rutas que tú. Quizás este lugar es el destino natural de todas las palabras perdidas. Cuando amanece, el escriba te entrega un nuevo manuscrito. No es el original, dice. Es una interpretación, pero cada interpretación es un puente. Abres el rollo y lees las primeras líneas. Reconoces parte de una frase antigua, pero algo ha cambiado. El universo no tiene centro, salvo aquel donde nace la compasión. No sabes si Barro escribió eso, o si fue el escriba quien lo añadió. Pero entiendes que el libro ha mutado otra vez, que su espíritu continúa viajando, adoptando nuevas pieles, respirando bajo distintos nombres. El escriba te acompaña hasta la puerta. Roma quiso borrarlo, dice, pero nosotros lo hemos traducido al tiempo, y mientras caminas entre los tejados dorados de Bizancio, una certeza se acomoda en ti. El libro que Roma quiso destruir nunca fue solo un texto. Es una conversación inacabable entre quienes se atreven a pensar. Aunque sepan qué pensar, quema.
Bizancio te recibe como una ciudad que nunca duerme del todo, sino que respira entre rezos y pergaminos. Las campanas marcan las horas del día, los vendedores gritan bajo los arcos, y en cada esquina parece haber un escriba, un teólogo o un mercader de milagros. El libro que llevas, o lo que queda de él, ya no es solo una copia. Es una criatura que ha cambiado de piel tantas veces que cuesta reconocer su forma original, pero su voz sigue intacta. Encuentras refugio en una escuela cercana a Santa Sofía, donde eruditos discuten bajo mosaicos dorados. Allí conoces a Leontio de Capadocia, un filósofo que colecciona textos en peligro de extinción. Te recibe con una cortesía suave y una mirada que ya ha visto demasiadas hogueras. Los libros prohibidos, dice mientras sirve vino oscuro en 2 copas de bronce, son como serpientes. Hay que saber tocarlas para no morir. Le muestras el manuscrito copiado por el escriba bizantino. Leontio lo lee despacio, con los dedos rozando las letras, casi con ternura. He visto este estilo antes, dice. El copista añadió palabras griegas, pero las raíces son latinas. Y mira aquí, este símbolo, un círculo con un punto en el centro, lo reconoces. Lo viste grabado en una tablilla de los monjes del desierto. Ese signo, explica Leontio, representa Nous, la mente universal. Algunos lo llaman el ojo de barro, aunque nadie sabe si el filósofo realmente lo usó. Lo curioso es que aparece también en algunos textos neoplatónicos, siglos después. Historiadores aún discuten si existió realmente una escuela de barro, cuyos discípulos perpetuaron sus ideas a través del pensamiento neoplatónico. Pero la coincidencia es demasiado sugerente. Leontio te ofrece quedarte en la escuela a ayudar con las traducciones. Durante las semanas siguientes trabajas con él y con otros eruditos. Mezclan griego, latín y siríaco, buscando el tono perfecto para que el texto sobreviva a los censores. No mentimos, dice Leontio. Solo cambiamos de máscara. En las noches, Bizancio resplandece con una luz dorada que parece no apagarse nunca. Desde tu ventana ves el mar de Mármara brillando como una página líquida. Escuchas los cantos de las iglesias mezclarse con el murmullo de los escribas en las casas vecinas. Todo suena como un gigantesco diálogo entre fe y razón. Una madrugada, Leontio te despierta. «Ven», dice en voz baja. «Hay algo que debes ver». Te lleva a una cámara subterránea, iluminada apenas por antorchas. En las paredes cuelgan mapas, diagramas, fragmentos de papiro. En el centro, sobre un atril, descansa un códice encuadernado en cuero oscuro. «Este», susurra Leontio, «es el texto más completo que tenemos. No sé si es el original, pero es lo más cercano a un corazón que he visto en una página». Abres el códice con cuidado. Las primeras líneas parecen familiares. El conocimiento no se hereda, se recuerda. Más adelante lees: «El poder teme a la idea porque no puede matarla». Y al final, una frase que te detiene: «Si un día no encuentras mis palabras, escríbelas de nuevo, no para mí, sino para ti». Te quedas en silencio, con la garganta apretada. Leontio sonríe. Roma quiso borrar una voz, pero al hacerlo, multiplicó los ecos. Fuera, los primeros rayos del amanecer atraviesan las rendijas y se reflejan en las letras doradas. Por un momento, el texto parece brillar con luz propia. En las semanas siguientes, los discípulos de Leontio copian versiones del códice, mezclando fragmentos con citas de Aristóteles, Platón y los profetas. Cada copia es distinta, pero todas conservan la misma esencia, esa defensa obstinada del pensamiento libre. Un día,
Mientras trabajas en una traducción al siríaco, un mensajero entra sin aliento. El patriarca ha emitido un decreto, dice. Toda obra no autorizada será confiscada. Leontio cierra el códice y te mira con calma. Ya sabíamos que este día llegaría. Esa noche, en secreto, escondéis los manuscritos. Algunos se colocan detrás de mosaicos. Otros se entierran bajo los cimientos del monasterio. Leontio te entrega uno envuelto en tela. Llévalo lejos. Si muero, que al menos alguien recuerde que existió. Sales de Bizancio antes del amanecer. Detrás de ti, el cielo comienza a encenderse con un resplandor dorado. No sabes si es el sol o una nueva hoguera, pero caminas con la convicción de que el fuego nunca gana del todo. Historiadores modernos creen que muchos textos heréticos bizantinos fueron enviados a monasterios del norte de África y Siria antes de las purgas religiosas. Algunos fragmentos reaparecen siglos después, traducidos en árabe. Mientras cruzas el puerto, el rumor del mar te parece familiar. Es el mismo que escuchaste en Roma, en Alejandría, en el desierto. Un sonido que no pertenece a ningún imperio. Un recordatorio de que las palabras, como las olas, nunca dejan de volver. Te alejas de Bizancio bajo un cielo que parece una página recién escrita. Limpio, dorado, sin tachaduras. Caminas durante días bordeando la costa, con el manuscrito oculto bajo la capa. No sabes si lo que llevas es un texto o una promesa, pero su presencia te da calor, incluso cuando el viento sopla desde el mar de Tracia. Llegas a una villa pequeña, donde los olivos se retuercen como viejos sabios que discuten en voz baja. Allí vives un tiempo, ayudando en los campos y copiando fragmentos de memoria por las noches. Escribes en trozos de corteza, en la arena húmeda, en tablillas improvisadas. Y mientras lo haces, algo cambia en ti. Ya no copias solo lo que recuerdas de Varro, copias lo que sientes que él habría querido decir. Una noche, un viajero persa se sienta junto al fuego contigo. Habla de ciudades que nunca has visto. Bagdad, Hundishapur, Nishapur, y de un lugar donde los sabios traducen todos los libros del mundo. Allí, dice, los textos viajan sin pasaporte. ¿Y los queman? Preguntas. No, responde sonriendo. Los copian hasta que se contradicen. Y entonces los llaman sabiduría. Te ríes suavemente. Quizás el libro de Varro haría buen viaje entre esas gentes. El viajero continúa su camino, pero te deja un regalo, una hoja doblada con un breve poema en persa. No entiendes las palabras, pero reconoces la forma de la emoción. Comprendes que, aunque las lenguas cambien, la esencia permanece. Historiadores han encontrado rastros de textos grecolatinos traducidos al árabe durante los siglos VIII y IX en la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Entre ellos, algunos fragmentos anónimos, con ecos de pensamiento barroniano. Reflexiones sobre la duda, la razón y la libertad del alma. Cansado de ocultarte, decides seguir ese camino. Embarcas en un barco mercante hacia Siria, con destino a Damasco, y luego al corazón del nuevo mundo islámico. En la bodega del navío, junto a especias y telas, guardas tu manuscrito dentro de una caja de madera. El mar Mediterráneo te recibe otra vez, como un amigo que nunca olvida. Durante el viaje, escribes mentalmente los versos que te gustaría que quedaran si alguna vez todo lo demás desaparece. No hay verdad fija, solo preguntas que arden sin consumirse. Cada silencio es una biblioteca dormida. La travesía dura semanas. Cuando por fin llegas, el aire de Damasco es espeso y dulce, saturado de incienso y jazmín.
Las calles están llenas de eruditos, astrónomos, médicos, traductores. Los mercados venden instrumentos de bronce junto a manuscritos y estrellas dibujadas. La ciudad entera parece un laboratorio del pensamiento. Sigues las indicaciones del viajero y encuentras la Bait al-Hikma, la casa de la sabiduría. Te recibe un anciano con turbante blanco y una sonrisa paciente. Vienes de lejos, dice, y traes algo que quiere quedarse. Le muestras el manuscrito. Lo observa con respeto. Toca las letras como si fueran huellas de un dios olvidado. Este estilo, murmura, no es romano ni griego. Es la voz de alguien que entendió antes de tiempo. Lo lleva a una sala repleta de rollos. Allí, traductores trabajan con precisión hipnótica. Unos leen en griego, otros dictan en árabe, otros anotan. La escena es un hormiguero de conocimiento. Aquí, dice el anciano, no se queman los libros. Se los vuelve inmortales en otra lengua. Te ofrece quedarte y te quedas. Durante años trabajas junto a ellos. Traducen a Euclides, Aristóteles, Galeno y entre esos nombres, escondido bajo títulos más prudentes, fragmentos del pensamiento de Barro. En los márgenes, los copistas añaden versos, comentarios, pequeñas bromas. El texto sigue mutando, cada vez más vivo. Historiadores aún debaten si ciertas ideas atribuidas a filósofos árabes como Al-Kindi o Avicena fueron influenciadas por textos latinos perdidos. Pero las similitudes son asombrosas. La noción del universo sin centro fijo, la conexión entre pensamiento y divinidad, la idea de que la duda es una forma de fe. Una tarde, el anciano traductor se acerca con una hoja nueva. He añadido una frase al final. Dice, no estaba en tu versión, pero el espíritu lo pedía. El conocimiento es el perfume que deja el alma cuando pasa. La lees y te parece perfecta. El libro ha cambiado otra vez y no te molesta. Roma quiso borrarlo y ahora existe en árabe, en persa, en copto, en canciones y plegarias. No pertenece a nadie y por eso es de todos. Pasas tus últimos años en silencio, trabajando en una copia más, sabiendo que no será la última. Una noche, mientras la lámpara parpadea, piensas en Tiberio el copista, en los monjes del desierto, en Leontio y en todos los que mantuvieron viva esta llama. Y sonríes. El fuego no ganó, solo se transformó. Los siglos se deslizan, imperceptibles, como tinta extendiéndose sobre el tiempo. Los monjes que te dieron sepultura dejan tu lámpara encendida junto a los pergaminos y durante generaciones alguien la mantiene viva, rellenando su pequeño depósito con aceite. Un día la llama se apaga, pero el olor a humo queda atrapado entre las páginas. Un aroma leve, mezcla de cera y polvo antiguo. Quizás así huele la memoria cuando se queda dormida. Afuera, el mundo cambia. Los imperios se derrumban, las lenguas se mezclan, las ciudades crecen sobre sus propias ruinas. Y sin embargo, las palabras que Roma quiso borrar siguen apareciendo como hierbas testarudas entre las grietas del pavimento de la historia. A veces disfrazadas de proverbios, otras escondidas en poemas o tratados de astronomía. Nadie recuerda al autor, pero todos reconocen el pulso detrás de las frases. Durante el Renacimiento, los eruditos redescubren manuscritos en los monasterios de Italia. Entre ellos, uno anónimo, copiado en letra carolingia, contiene fragmentos del libro perdido. Un estudioso florentino lo traduce al toscano y lo llama el libro de la Fiamma. Lo imprime en una pequeña tirada, convencido de haber hallado una joya pagana. Los lectores
Se maravillan con su tono libre y sereno. Uno de ellos, un joven de barba rojiza, escribe al margen: quizá no necesitamos saber quién lo escribió. Basta con leerlo. La frase se repite en otras copias, y así el libro vuelve a circular. El fuego que Roma encendió para borrarlo termina siendo la chispa que lo reanima. Historiadores modernos aún debaten si ese manuscrito florentino es auténtico o una invención humanista. Pero lo cierto es que, tras su publicación, las ideas que contenía florecieron: la mente como templo, la duda como virtud, la memoria como refugio. Sin proponérselo, el libro se convirtió en semilla del pensamiento moderno. Pasarán más siglos y el texto volverá a mutar. Será citado por filósofos, por científicos, incluso por poetas románticos, que lo confundirán con un tratado místico. Nadie sabrá su verdadero origen, y quizá eso sea lo más justo, que haya sobrevivido sin dueño, libre como el aire que respiras esta noche. Imagina la escena final: un archivo digital, una biblioteca iluminada por pantallas azules, alguien en el futuro, tal vez tú, tal vez otro, leyendo una línea que sobrevive desde hace 2000 años sin saberlo. Esa persona se detiene, parpadea, sonríe, y en su mente, una voz antigua susurra: el conocimiento no se destruye, se transforma. Entonces, el ciclo se completa. Roma quiso borrar un libro, pero terminó escribiéndolo en la piel de la humanidad. El fuego no ganó, solo cambió de forma. Cuando las piernas ya no te llevan tan lejos, descubres que los recuerdos pueden caminar por ti. Pasan los años, y tú te vuelves parte del rumor de los lugares que amaste. El raspado de una pluma sobre el pergamino, el sonido del viento entre los olivos, la brisa del puerto que huele a historia quemada y renacida. Ya no eres mensajero ni guardián, sino testigo. Y lo que presencias, aunque sea silencio, es también palabra. Vives tus últimos días en una abadía enclavada en las montañas del sur de Italia. Desde las ventanas, el mar parece un espejo viejo. Los monjes te llaman el peregrino de la tinta. Y, aunque no saben quién fuiste, escuchan tus historias con la paciencia que solo da la fe. Les hablas de Roma, de Alejandría, de Bizancio, del desierto y de la casa de la sabiduría. Ellos te miran como quien escucha una leyenda demasiado improbable para ser mentira. Una tarde, mientras ayudas al bibliotecario a clasificar manuscritos, encuentras un códice cubierto de polvo. No tiene título, pero reconoces su caligrafía, una mezcla imposible de griego, árabe y latín. Lo abres y lees una frase que conoces de memoria: el conocimiento no se destruye, se transforma. El monje bibliotecario te observa. ¿Lo reconoces? Podría decirse que sí, respondes con una sonrisa cansada. Lo escribí hace muchas vidas. Esa noche, bajo la luz temblorosa de las velas, copias una última versión del texto. No corriges los errores de los siglos, los dejas tal cual, como cicatrices hermosas. Añades al final una nota tuya. He sido muchos nombres, pero siempre la misma voz. El bibliotecario, curioso, te pregunta quién fue el verdadero autor de aquel libro. Piensas en Barro, en los copistas, en los traductores, en los monjes, en ti, y respondes con calma: todos y ninguno. Afuera, la noche respira como una página oscura. El mar golpea las rocas con la cadencia de un verso repetido durante siglos. Te acuestas, pero no duermes del todo. En medio del silencio, oyes pasos en el pasillo y un leve arrastrar de túnicas. No hay miedo, solo la sensación de que alguien viene a recoger lo que has terminado.
Historiadores modernos aún discuten si ciertos textos renacentistas que celebraban la libertad del pensamiento fueron inspirados en manuscritos redescubiertos por monjes italianos. Algunos fragmentos hallados en Montecassino y Salerno tienen paralelos con las ideas atribuidas al misterioso libro que Roma quiso borrar. Nadie ha podido probarlo, pero las coincidencias son tan exactas que rozan el milagro. El amanecer te encuentras sentado junto a la ventana, mirando cómo el sol enciende el horizonte. El mar brilla como una lámina de oro fundido. Los monjes rezan y sus voces se mezclan con el rumor del viento. Te sientes ligero, casi transparente, como si tu cuerpo se hubiera vuelto un margen del propio texto. Antes de morir, dejas sobre la mesa una lámpara de barro, aquella que te dieron los monjes del desierto, y un breve mensaje grabado en cera. Si lees esto, ya formas parte del libro. Los monjes encontrarán esa nota y no entenderán del todo su significado. Algunos dirán que fue un símbolo de humildad, otros una metáfora. Ninguno sabrá que en realidad era una invitación. Semanas después, uno de los jóvenes novicios copiará tu frase en otro manuscrito. Luego, otro la traducirá al latín, otro al francés, otro al castellano. Pasarán siglos y la frase seguirá moviéndose, igual que el fuego que nunca se apaga del todo. En el futuro, cuando los historiadores intenten rastrear el origen del texto, hallarán rastros de ti en todos los idiomas, pero no podrán identificar tu nombre. Algunos te llamarán el último copista, otros el peregrino sin rostro. Ninguno entenderá que el verdadero protagonista no eras tú, sino la idea. Y así, con el sonido del mar y del pergamino, cierras los ojos por última vez. Los siglos se deslizan, imperceptibles, como tinta extendiéndose sobre el tiempo. Los monjes que te dieron sepultura dejan tu lámpara encendida junto a los pergaminos, y durante generaciones alguien la mantiene viva, rellenando su pequeño depósito con aceite. Un día la llama se apaga, pero el olor a humo queda atrapado entre las páginas. Un aroma leve, mezcla de cera y polvo antiguo. Quizás así huele la memoria cuando se queda dormida. Afuera, el mundo cambia. Los imperios se derrumban, las lenguas se mezclan, las ciudades crecen sobre sus propias ruinas. Y sin embargo, las palabras que Roma quiso borrar siguen apareciendo como hierbas testarudas entre las grietas del pavimento de la historia, a veces disfrazadas de proverbios, otras escondidas en poemas o tratados de astronomía. Nadie recuerda al autor, pero todos reconocen el pulso detrás de las frases. Durante el Renacimiento, los eruditos redescubren manuscritos en los monasterios de Italia. Entre ellos, uno anónimo, copiado en letra carolingia, contiene fragmentos del libro perdido. Un estudioso florentino lo traduce al toscano y lo llama el libro de la Fiamma. Lo imprime en una pequeña tirada, convencido de haber hallado una joya pagana. Los lectores se maravillan con su tono libre y sereno. Uno de ellos, un joven de barba rojiza, escribe al margen: quizá no necesitamos saber quién lo escribió. Basta con leerlo. La frase se repite en otras copias, y así el libro vuelve a circular. El fuego que Roma encendió para borrarlo termina siendo la chispa que lo reanima. Historiadores modernos aún debaten si ese manuscrito florentino es auténtico o una invención humanista. Pero lo cierto es que, tras su publicación, las ideas que contenía florecieron: la mente como templo, la duda como virtud, la memoria como refugio.
Sin proponérselo, el libro se convirtió en semilla del pensamiento moderno. Pasarán más siglos y el texto volverá a mutar. Será citado por filósofos, por científicos, incluso por poetas románticos, que lo confundirán con un tratado místico. Nadie sabrá su verdadero origen, y quizá eso sea lo más justo, que haya sobrevivido sin dueño, libre como el aire que respiras esta noche. Imagina la escena final: un archivo digital, una biblioteca iluminada por pantallas azules, alguien en el futuro, tal vez tú, tal vez otro, leyendo una línea que sobrevive desde hace 2000 años sin saberlo. Esa persona se detiene, parpadea, sonríe, y en su mente una voz antigua susurra: el conocimiento no se destruye, se transforma. Entonces, el ciclo se completa. Roma quiso borrar un libro, pero terminó escribiéndolo en la piel de la humanidad. El fuego no ganó, solo cambió de forma, y ahora, mientras la historia se disuelve como una brasa que se apaga, deja que tu respiración siga el ritmo del relato. Inhala despacio, como si recogieras las cenizas de todas las palabras que sobrevivieron. Exhala suavemente, dejándolas flotar, livianas, sobre la oscuridad de tu habitación. Piensa en cada copista, cada monje, cada soñador que mantuvo viva una frase en medio del silencio. Ellos no sabían que tú estarías aquí escuchando su eco, pero lo hicieron igual, porque eso es lo que hace la memoria: tender puentes invisibles entre quienes no se conocerán jamás. El fuego puede consumir los muros, pero no el pensamiento que los soñó. Las voces se apagan, pero las ideas descansan un rato y regresan, disfrazadas de nuevas lenguas. Quizás el libro que Roma quiso borrar nunca fue de papel. Quizás siempre estuvo hecho de respiraciones, de miradas, de gestos pequeños como el tuyo ahora, al cerrar los ojos y dejar que la historia te arrulle. Así que respira, suelta el peso del día y deja que la calma te encuentre. Imagina una llama diminuta encendida sobre un escritorio de piedra. Esa luz no necesita templo ni guardián, solo silencio, solo tiempo. Y si mañana alguien te pregunta de qué trataba este viaje, puedes sonreír y responder: de un libro que nadie logró borrar. Duerme tranquilo, el fuego ya no arde, solo ilumina.